Hola a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento para compartir de manera conjunta este espacio colaborativo que es diseñar nuestra planificación docente. Para nosotros, las planificaciones unificadas que han generado un hito en la universidad. No solo porque por primera vez como equipo docente estamos trabajando e imaginando conjuntamente nuestras clases, sino también porque en el marco del nuevo SAM estamos pensándonos en un rol distinto como profesores, pero también en un rol distinto de nuestros alumnos. Como verán, esta planificación contempla 4 elementos fundamentales. Primero, planificar por didácticas. Segundo, planificar por aula híbrida y planificar con aula invertida. Y por último, el modelo de aprendizaje por competencias. Los invitamos a ver cada uno de estos puntos. Bien, vamos a ir con el primer concepto, el de didácticas. Podríamos pensar a las didácticas como acciones estratégicamente pensadas por el profesor para lograr aprendizajes significativos en los alumnos y lograr las metas de aprendizaje deseadas. La universidad ha dispuesto 4 estrategias didácticas claves. Estas son aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos y aprendizaje basado en problemas. Cada una de ellas tiene su propio protocolo de actuación y sugerimos revisarlos a la hora de tomar posición por una u otra. Bien, ahora vamos a ir con el concepto de aula híbrida. Ya estamos al tanto de que los aprendizajes no solamente suceden en el espacio presencial, es decir, en las aulas, sino que suceden en una multiplicidad de espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Puede ser las plataformas virtuales, puede ser una organización, puede ser hasta una salida por el barrio que nos permitan tomar algunos aprendizajes de lo cotidiano. El aula híbrida nos interpela a hacer uso de esos otros espacios más allá del espacio presencial, los cuales aquí les llamaremos los espacios home, aquellas instancias educativas que suceden antes de la clase y después de la clase presencial. Respecto al aula invertida, la podemos pensar a la luz del aula tradicional, que nos proponía un formato donde los profesores y las profesoras protagonizaban la clase con exposiciones o clases magistrales y los alumnos se dedicaban en principio a escuchar y quizás a aplicar esos conocimientos en sus respectivos hogares. La problemática que esa aula nos traía es que las dudas, las reflexiones o las problematizaciones se hacían en el espacio del hogar, en donde no estaban los profesores o los pares para poder dialogar sobre esos hallazgos. El aula invertida nos propone tomar el espacio de la clase como un tiempo y un encuentro entre pares para la reflexión, el trabajo con situaciones profesionales cotidianas, la problematización y los debates, dejando el espacio de lectura y acercamiento a los textos a espacios home. El modelo de aprendizaje por competencias, el cuarto concepto que vamos a explicar, nos desafía a pensar el desarrollo de habilidades y conocimientos no solamente en el campo del saber, es decir, el conceptual, sino también en el campo del saber hacer y del ser, el actitudinal. Bueno, seguramente todos tendrán más de una interrogante. Ahora la idea sería tratar de evacuar esas dudas. Por ejemplo, Mari, ¿será que puedo elegir más de una didáctica? No sería lo ideal porque cada didáctica te lleva un tiempo y un esfuerzo considerable que va a estar presente a lo largo de todo el cursado de la materia. Sí, me preguntaba, por ejemplo, ¿será que la didáctica la utilizo para la evaluación de proceso únicamente? No únicamente, sí puedes aprovechar algunas instancias que la didáctica te permite capitalizarlas en la evaluación de procesos. Sin embargo, no es únicamente para eso. En el trabajo cotidiano también puedes utilizar la didáctica. O sea que la didáctica tendría que estar presente en mis clases también. Claramente, porque la didáctica facilita, potencia y moviliza el trabajo con el contenido. Che, ¿y eso no me quitará tiempo? No, es tiempo de trabajo con los contenidos, tanto en un plano más teórico, conceptual, como práctico y en el saber hacer. O sea que en realidad, más que quitarme tiempo, es una forma de acomodar ese tiempo de una manera distinta, digamos. Absolutamente, vas a planificar el trabajo con el contenido desde una perspectiva de una estrategia didáctica. Y mi última pregunta es, si mi materia es puramente teórica, ¿puedo hacer uso de las didácticas? Sí, claro que sí. Las didácticas permiten un abordaje conceptual y de los contenidos teóricos más allá de las clases expositivas y magistrales. Bien, entonces ahora los invitamos a poner manos a la obra y de manera conjunta y colaborativa pensar una didáctica común por materia y diseñar cada uno la planificación según la modalidad presencial o presencial home en el caso que aplique. Bueno, comenzamos con el primer paso que es diseñar la planificación. Les recomendamos que tomen el papel primero para poder trabajar de manera conjunta y luego traspasar la información a las decisiones finales al formato digital para su entrega. La primera parte nos solicita datos de identificación de la materia. Por ejemplo, el nombre, el código,
las características que tiene, el decanato al que corresponde, las carreras a las que aplica. Si alguna de esta información ustedes no la disponen, es importante que se la soliciten a los directores de carrera, porque son datos que nos permiten también identificar las características de nuestro alumnado. ¿Cuál es la población a la que atendemos? Finalmente, nos pregunta si vamos a utilizar los trabajos prácticos experimenta como parte de nuestra evaluación de proceso. Muy bien, ahora estamos en el momento de pensar nuestras semanas de clases. Este es el primer punto a tener en cuenta, porque no estamos hablando de días de mi clase presencial, sino por semanas, lo cual implica espacios home posterior a mi clase presencial y home anterior a mi clase presencial. Otro punto importante es que hay una columna vinculada a qué es lo que se espera que el alumno logre al finalizar la semana. Y aquí estamos en presencia de una de las competencias vinculadas al saber hacer. Es decir, ya no nos vamos a centrar solamente en lo que pretendemos que el alumno sepa, sino también lo que el alumno sepa hacer, es decir, desafíos que lo vinculan más con el ámbito profesional. Por ejemplo, realizar un balance, escribir un fallo, interpretar un gráfico de barras, etc. Ahora bien, cuando trabajamos con el aula invertida, los queremos invitar a pensar una clase dividida en 3 grandes momentos. Una primera parte que es una actividad diagnóstica, una segunda de núcleos temáticos y finalmente una actividad de transferencia, los cuales pueden sucederse en momentos previos o posteriores a la clase presencial, es decir, en los momentos home. Cuando pensamos respecto a los diagnósticos, la idea sería validar el grado de conocimiento con el que el alumno se presenta respecto a los contenidos. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando, por ejemplo, un examen autoadministrado, solicitándoles que apliquen un trabajo práctico, o también utilizar un video con preguntas, o finalmente también recurrir a las herramientas que nos presenta el nuevo SAM, completando una actividad práctica integradora, por ejemplo. Los núcleos temáticos refieren a aquellos contenidos claves que nosotros queremos transmitir, ya sea en las clases presenciales o previas y posteriores. La invitación es poder pensar aquellos conceptos que son más complejos, que requieren más explicaciones o más aplicaciones para incorporarlos en la parte presencial. Finalmente, la actividad de transferencia nos invita a poner en práctica, transferir los contenidos a una situación compleja. ¿Para qué? Para ver si el logro esperado en la semana se cumple. ¿Qué tipo de actividades les proponemos realizar? Un caso, resolver un problema, un proyecto, etc. Van a ver que este modelo los invita a hacer un círculo ascendente, donde la actividad de transferencia nos vuelve a brindarnos elementos para la actividad diagnóstica de los siguientes temas. Recuerden que estas actividades que están trabajadas tanto en los espacios presenciales como en los home pueden ser incorporadas para la evaluación de proceso, por lo que aquellas que sean impactadas deberán marcar una tilde al lado de la actividad. Siguiendo con la evaluación de proceso, es importante reconocer que ésta tiene un eje transversal y que cada uno de los entregables tributa a ese eje. Y ya estamos llegando al final de la planificación. Solo nos resta consignar los criterios con los que la evaluación de proceso será evaluada. Recuerda que los criterios de evaluación plantean comportamientos observables, tanto en el plano conceptual, actitudinal como comportamental. Tener criterios claros de evaluación no solamente permite calificar a los alumnos, sino también permite dar un feedback claro y preciso, colaborando con mejores orientaciones para la práctica. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos que esta instancia les haya sido de utilidad. Pueden escribirnos un mail a formaciondocente@jues21.edu.ar o acercarse a nuestras oficinas y hablarlo personalmente.